Imagina esto, una nave con personas dentro, saliendo de la órbita terrestre y yendo hacia la Luna por primera vez en más de 50 años. No es un viaje turístico, es una misión de prueba, diseñada para responder una sola pregunta gigante. ¿Estamos listos para volver a aterrizar seres humanos en la Luna de forma segura? Hoy vamos a ver paso a paso qué hará la tripulación de Artemis II durante su viaje lunar, qué se prueba, qué se mide, qué se practica, y por qué cada tarea, incluso las más pequeñas, puede decidir el futuro de las próximas misiones. Porque si algo sale mal aquí, se corrige antes de intentar un aterrizaje. Y si todo sale bien, el camino hacia Artemis III se vuelve real. Respira. Y vamos con la historia. El despegue no es el objetivo, es el inicio del examen. El lanzamiento es la parte más espectacular, pero para la tripulación, el verdadero trabajo empieza después. La misión despega sobre un cohete enorme, el SLS, y arriba, viajando en la punta, está la nave Orion. En los primeros minutos, todo es aceleración, vibración, ruidos, fuerzas G y procedimientos de seguridad. Pero una vez en el espacio, el enfoque cambia por completo. Ahora hay que confirmar que la nave está viva, estable y lista para operar durante días. Y aquí aparece el primer bloque de tareas: activación y chequeo de sistemas. Chequeo total como revisar un avión, pero a 28.000 km/h. En órbita terrestre, la tripulación comienza una rutina metódica: comprobar que los sistemas críticos funcionan como deben. Energía, paneles solares y distribución eléctrica. Computadoras y software navigation, control, redundancias. Comunicaciones, antenas, enlaces de voz y datos, telemetría. Sensores, orientación, estrellas de referencia, navegación inercial. Propulsión, capacidad real de maniobra, encendidos y control de actitud. No es revisar por revisar, es confirmar que la nave puede sostener a una tripulación con margen. En el espacio, el margen lo es todo, y además, aquí se prueba algo que no puedes simular del todo en tierra: la operación humana real, con fatiga, con tiempos reales y con microdecisiones. La vida a bordo, el sistema que nadie ve, pero sostiene todo. Cuando hablamos de una misión tripulada, no basta con volar, hay que vivir dentro. Así que la tripulación evaluará el ambiente interno: aire, circulación, niveles de oxígeno y dióxido de carbono, temperatura y humedad, estabilidad y control térmico, agua y gestión de residuos, funcionamiento real, en misión. Ruido y vibración interna, comodidad, salud, concentración. Ergonomía, moverse, dormir, trabajar, comer, en microgravedad. Hay detalles que parecen pequeños hasta que se convierten en un problema. Si un sistema te obliga a corregirlo cada 20 minutos durante 10 días, eso ya es una falla operativa. Artemis II busca detectar ese tipo de cosas antes de un aterrizaje. Entrenamiento en vuelo: practicar lo que solo se entiende cuando estás ahí. Hay tareas que, por más entrenamiento que hagas, se sienten distintas cuando estás en el espacio. Por eso, parte del plan es practicar procedimientos críticos, respuesta a alarmas, configuraciones de respaldo y reglas de toma de decisiones, cambios de modo de la nave y coordinación con control de misión en NASA. Porque en una misión real, lo difícil no es saber qué dice el manual. Lo difícil es aplicarlo con presión, con tiempo limitado y con incertidumbre. Aquí, cada simulación se vuelve más auténtica. La gran maniobra: salir de la Tierra y apuntar a la Luna. Llega un momento clave: el encendido que lleva a la nave fuera de la órbita terrestre y la coloca en ruta lunar. Es el paso que cambia todo. A partir de ahí, la tripulación entra en un modo de viaje: navegación profunda, control térmico, verificación constante.
Y una cosa crucial confirmar que Orion puede operar lejos de la Tierra. 1. Porque cerca de la Tierra tienes mejor comunicación, posibilidad de asistencia rápida, pero mientras te alejas, el escenario cambia. Aumentan los retrasos, el aislamiento y la necesidad de autonomía. Navegación en el espacio profundo, cuando tu referencia ya no es arriba y abajo. En el camino a la Luna se hacen correcciones de trayectoria, se comparan mediciones y se valida la navegación real. La tripulación y el equipo en tierra trabajan con observaciones estelares para orientación, sensores inerciales y cálculos de trayectoria, correcciones pequeñas, para afinar el rumbo. Y aquí se prueba una idea central: precisión repetible. No es solo llegar más o menos. Es llegar donde planeaste, cuando planeaste, con el combustible que calculaste. En misiones lunares, ese nivel de precisión es lo que permite que lo siguiente sea posible. Radiación y entorno lunar. Medir lo que no se ve. Fuera del escudo magnético terrestre, la exposición cambia. No es una película de terror, pero sí es un desafío real. Parte del trabajo es medir el ambiente y validar modelos, dosis acumulada en distintos puntos de la nave, efectividad del blindaje e impacto en sensores y electrónica, procedimientos operativos, para minimizar exposición. Todo esto no solo protege a la tripulación de Artemis II, sirve para diseñar mejor las siguientes misiones. El momento lunar. La nave pasa cerca. Y cada segundo cuenta. Cuando Orion se acerca a la Luna, la misión entra en su tramo más simbólico y más técnico. La tripulación observará comportamiento de la nave en el entorno lunar, ajustes de orientación y comunicaciones en distintas geometrías, calidad de imágenes y sensores, navegación y verificación de trayectoria. Y sí, también hay un componente humano inevitable. Mirar la Luna desde una nave tripulada en una misión moderna es una experiencia que cambia a cualquiera, pero la misión no está para mirar bonito, está para comprobar que todo funciona, cuando más importa. Reingreso, la prueba definitiva de Orion. Si alguien te pregunta cuál es la parte más crítica, muchos dirían volver. Porque regresar a la Tierra significa enfrentar el reingreso a alta velocidad, con un escudo térmico que debe funcionar perfecto, con una cápsula que debe mantenerse estable y con fuerzas G reales, y con una secuencia de paracaídas que no admite errores. En Artemis II se valida la orientación correcta para entrar en la atmósfera, el rendimiento del escudo térmico y el comportamiento aerodinámico de la cápsula. Despliegue de paracaídas en orden preciso, amortiguación final y amerizaje. Este tramo condensa años de ingeniería en minutos, y si el reingreso sale bien, Orion demuestra que puede llevar humanos y traerlos de vuelta. ¿Por qué Artemis II importa tanto, incluso sin alunizaje? Artemis II no aterriza, y aún así, puede ser una de las misiones más importantes de esta era, porque es la misión que toma todo lo aprendido en pruebas no tripuladas, y lo pone bajo la condición más exigente, la vida humana a bordo. Es el puente entre podemos enviar una nave y podemos enviar personas. Si sale bien, abre la puerta para que las próximas misiones intenten lo que todos están esperando: volver a la superficie lunar. Y ahora te dejo una pregunta. Si tuvieras que elegir una sola parte de la misión como la más tensa, ¿cuál sería? ¿El despegue, el viaje lejos de la Tierra o el reingreso? Porque una cosa es segura: Artemis no es solo un viaje alrededor de la Luna, es un examen completo del futuro de la exploración humana. Para ver más videos interesantes sobre este tema, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Nos vemos en el próximo.